superintendente de la SAT, Marco Díaz, señaló que el presupuesto 2021 se realizó técnicamente, de acuerdo al crecimiento del Producto Interno Bruto, las importaciones y exportaciones. Con estas cifras ven viable alcanzar los 61.426 millones de quetzales de recaudación para el año entrante, por lo que descartó que el presupuesto contemple un alza en impuestos. El proyecto de presupuesto no contempla ninguna reforma tributaria, se va a alcanzar con lo que actualmente ya tenemos. Yo lo que manifesté es que si se quiere subir la tributación habría que empezar por pensar en algunos impuestos específicos, pero de momento no hay ningún proyecto y el proyecto de presupuesto no contempla ningún cambio en impuestos. Aunque Díaz señaló que no será un tema que pueda descartarse para los próximos años, para financiar de mejor manera el presupuesto. Yo le diría que para financiar el presupuesto del año entrante no es necesario, eso sería si queremos mejorar hacia el futuro. Yo creo que un tema que sí debe preocuparnos a los guatemaltecos es que no podemos seguir con un déficit tan grande. Creo que tenemos que tomar medidas para empezar a bajar el déficit de 4.5 a 2.2, 1.9 para volver a estabilizar la macroeconomía. Y eso es lo que tiene que discutirse más adelante. Bueno, qué tema, ¿verdad? Porque siempre hablar de impuestos nos hace pensar en qué es lo que va a pasar. Vea por favor los siguientes datos, porque vamos a analizar todos juntos. Y es que, Sandy, para la economía de la mayor parte de los guatemaltecos, lo más conveniente, obviamente, es que no se aumente la carga tributaria actual. El presupuesto previsto por el gobierno de Guatemala para el año 2021 por primera vez podría alcanzar los 1.000 millones de quetzales en caso de que fuese aprobado por el Congreso de la República. Y esto significa algo, necesitará una fuente de financiamiento o en todo caso varias. Sin embargo, recordemos que una parte de este presupuesto va a ser cubierto a través del endeudamiento bajo la modalidad de préstamos y bonos que lo van a financiar. Consecuentemente, no se descarta por el momento por parte de la SAT que para el año 2021 no se aumentará el monto a pagar en conceptos de impuestos concretos y específicos como el impuesto al combustible y el impuesto al cemento, pero sí advirtieron lo siguiente, es decir, parece ser que es un momento, dicen, oportuno a efecto de empezar a pensar y a discutir si hay que elevar o no esa carga tributaria. Particularmente yo creería que no, hay que buscar otras alternativas. Alternativas como por ejemplo fortalecer los operativos y también el tema de la transparencia, las operaciones en las distintas aduanas a fin de poder de esta forma también entonces incrementar la recaudación, Julio. Son algunas de las acciones que te diría se podrían empezar a ver, pero aparte también buscar la forma de atraer más contribuyentes, porque hay que mencionar algo, hay varias personas que no están pagando impuestos y deberían hacerlo. La base tributaria está incompleta, es decir, no todos los que deberían de pagar los impuestos lo están pagando. Aparte de eso, muchos de los impuestos se nos están escapando precisamente así, fácilmente a través de acciones delictivas ya prácticamente como el contrabando, ¿no? Entonces hay formas, hay medios por los cuales precisamente esto puede pasar. Y por supuesto siempre va a haber, y esto es en todo país latinoamericano, aquellos que se pasan de listos simple y sencillamente tratando de evadir los impuestos de la manera más impune y descarada posible. Ahí es donde hay que prestar toda esta atención. Sin duda alguna, Julio, porque sabemos entonces que si se incrementan los impuestos, quienes van a pagar siempre las consecuencias o quienes van a sentirse un poco más apretados también incluso claro, en el tema económico. Exactamente, serían las personas que en este momento están cumpliendo y ahí ojo, porque podría crear incluso un efecto contrario en el sentido que las personas que en este momento están contribuyendo, puede existir incluso un número que, bueno, prefiera buscar la manera de evadir también ese pago de impuesto y traer más repercusiones, claro, Sandy, probablemente. Es que recuérdate que al final de cuentas el guatemalteco común, como lo eres tú, como lo es tu servidor, como lo es usted que nos está viendo en casa, con cada compra que realiza ya está pagando impuestos, con cada factura que extiende está pagando impuestos, con cada situación que usted va a adquirir automáticamente paga los impuestos, hace un documento legal, paga los impuestos correspondientes, adquiere un vehículo, un bien inmueble, una casa, lo que sea, paga los impuestos. Entonces, realmente aquí es donde parece que no hay un equilibrio en esa base tributaria, ¿no?
Efectivamente, y es ese punto que entonces las autoridades, tanto de la SAT como del Ministerio de Finanzas, deben de una forma en conjunto también buscar la manera de cómo ir fortaleciendo también la recaudación tributaria, Julio, porque lo que sí es cierto es de que se necesita entonces buscar esos planes que sean efectivos para poder financiar el presupuesto, en especial cuando para el próximo año se está pidiendo una mayor cantidad de recursos para el tema de la recuperación económica, situación que también es importante, Julio, ante la situación y el contexto en el que estamos actualmente. Eso es correcto. Yo lo que he escuchado varias veces del ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, es el hecho de que no se va a aumentar los impuestos. De hecho, esto es algo realmente con lo cual ha venido trabajando y diciéndolo el gobierno. Esperemos entonces que esto se cumpla, pero aunque hayan mesas técnicas, esperemos que se encuentren esas soluciones alternas. Ahora, hay más datos y Sandy, por favor, preséntalos para ver qué es lo que vamos a analizar sobre este tema en este momento. Claro, Julio, porque el ciudadano común paga impuestos de manera constante, y lo repetimos, es recurrente con cada compra entonces de producto de primera necesidad, por ejemplo, que realice. Esto contrasta con el hecho de que aparentemente existe una menor carga tributaria del Estado guatemalteco con relación a otros países latinoamericanos. Sin embargo, es recurrente también el no llegar a la meta de recaudación fiscal por la alta evasión de impuestos que existe en nuestro país y por problemas cada vez más grandes como el contrabando. Otro factor al que hay que prestarle mucha atención, Julio. Quizás uno de los aspectos a evaluar por la SAT sea el aumentar la base de datos fiscales y mejorar así también el sistema de recaudación recuperando los impuestos no pagados, porque eso también es muy importante. Llegar a una conciliación entonces con quienes han estado también pendientes, porque recordemos, hay deudores con la SAT. Sí, y ahí puedes tener algunos métodos alternos como hacer algunos descuentos, algún tipo de amnistía para captar parte de esos recursos y no perderlos todos, que al final de cuentas eso es lo que está pasando, ¿no? Ese es un buen punto. Mira, una amnistía fiscal desde el 2012 que no se realiza. Exacto. Y en ese tiempo también funcionó, según dan a conocer las autoridades, porque obviamente puso al día a varios contribuyentes que pues obviamente tenían pendientes, y recordemos que a veces la gente piensa, bueno, tengo pendientes con la SAT, mejor no voy porque de plano saber ni cuánto me va a tocar que pagar, y no se dan cuenta también que mientras más pasa el tiempo, esa cantidad va aumentando, entonces... Y no lo van a pagar. Podría ser una solución, fíjate. Mejor pensar en una alternativa de estas que haría un borrón y cuenta nueva. Dirás, ¿se perdió eso que no se pagó? Sí, claro que sí, pero se va a ganar el hecho de que se siga pagando a partir de ahora. Aparte, y ya para concluir este tema, el decir que se va a aumentar, que no se va a aumentar, por ejemplo, el impuesto al combustible, es algo altamente positivo, porque aumenta el combustible y aumenta automáticamente todo, porque los productos se van a trasladar y transportar, ya sea por barco, ya sea por avión o ya sea por tierra, y siempre van a utilizar combustible. Seguimos con la información. Y en otra información, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones se pronunciaron respecto a los últimos daños que se han registrado en el libramiento de Chimaltenango. Ellos aseguran que esta obra aún no se ha recepcionado. Bloquearon las tuberías, eso lo estaba provocando esas inundaciones que se han visto. El día de ayer pues empezaron las pláticas y esperamos pues la siguiente semana estar avanzando para buscar alguna solución y pues tampoco afectar a los vecinos, alguna colocación de algunas tuberías para que podamos solventar ese inconveniente, que la vía esté expedita y que también los vecinos pues estén tranquilos con que no se les va a provocar ningún daño a sus terrenos. Mire, de hecho el proyecto no se ha recepcionado aún, pero hay daños que se pueden ocasionar que por el mismo taponamiento de las tuberías, entonces estamos poniéndonos de acuerdo para ver la solución inmediata y poder resolver ese inconveniente que pues puede ocasionar mayores inconvenientes en el libramiento de Chimaltenango. Sabes que cuando regresemos hablaremos del plan que presentó ya el gobierno de Guatemala hoy para la reactivación económica de nuestro país. ¿En qué consiste? Entérese y estaremos analizando esta situación al volver. Así es, así que por favor no cambie, solo recuerde algo, somos a la medida.